Semana número 16 corresponde al tema de geometría analítica. Antes de empezar la teoría de analítica, vamos a hablar acerca del planisferio. Un planisferio es una representación de la esfera terrestre en un plano bidimensional. Es un mapa a escala que reproduce a la superficie terrestre con la distribución de los continentes, las características de las diferentes regiones y los océanos. Los meridianos son líneas imaginarias que van desde el polo norte al polo sur. El meridiano de referencia viene a ser el meridiano 0 grados, ¿no? Que es también conocido como el meridiano de Greenwich. Entonces, aquí justamente estamos trazando los meridianos que vienen a ser todas estas líneas imaginarias de color amarillo. Entonces tenemos aquí a nuestro meridiano, que es el meridiano de Greenwich. Luego, ¿cómo nosotros medimos a esos meridianos? Es a través de la longitud. Entonces diremos que la longitud es la distancia en grados que hay con respecto a este meridiano principal, que es el meridiano de Greenwich. Los paralelos son otras líneas imaginarias circulares que cortan perpendicularmente a los meridianos y discurren paralelos al paralelo 0 grados o también llamado línea del ecuador. Entonces aquí justamente estamos remarcando nuestra línea del ecuador. Entonces, todas estas líneas imaginarias de color rojo vienen a ser los paralelos. Y en los paralelos se trabaja con la latitud. Es la distancia en grados que hay con respecto al paralelo principal, que es la del ecuador. Entonces veamos algunas coordenadas de ciudades importantes. Como acabamos de mencionar, ambas líneas, la línea principal del meridiano, el meridiano 0, con la línea del ecuador siempre van a ser perpendiculares. Este ángulo es de 90 grados. Entonces tenemos las coordenadas geográficas del Cairo. Esta ciudad está ubicada como longitud a 31,2456 grados y tiene como latitud 30,446 grados. La ciudad de Pekín, ubicada en China, está ubicada en este punto a una longitud de 116,3883 grados y latitud 39.935 grados, 9.035 grados. Entonces, de esa manera, nosotros podemos observar que en nuestro plano cartesiano, ese plano cartesiano, digamos, es la representación de este meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador, donde cada punto es la ubicación de cada ciudad y ese punto tiene una cierta coordenada, una primera componente y una segunda llamada, segunda componente, también llamada como ordenada. Entonces pasamos a ver el sistema de coordenadas rectangulares. Es un sistema de referencia formado por dos rectas numéricas perpendiculares en sus ceros correspondientes, cuya intersección es llamado origen de coordenadas. Dicho sistema también es llamado plano cartesiano. Entonces, aquí estamos trazando nuestra recta horizontal, esa recta numérica nos representa al eje X y tenemos nuestra otra recta numérica, el eje Y. Ambos ejes son perpendiculares y este punto viene a ser el 0,0, el origen de coordenadas.
donde tenemos a ese punto P. Entonces, ese punto P ubicado en este sistema de coordenadas rectangulares quiere decir que le corresponde el número 4. La primera componente es el 4 y le va a corresponder en la recta horizontal el número 4. En la recta vertical le va a corresponder la segunda ordenada, que viene a ser el número 3. De esa manera se ubica cada punto en ese sistema de coordenadas rectangulares. Las coordenadas de un punto. A cada punto del plano cartesiano se le asocia un único par de números llamado coordenadas del punto, el cual consta de dos componentes. La primera componente es la abscisa y la segunda componente es la ordenada. Entonces nosotros a este punto P le vamos a leerlo de la siguiente manera. Es el punto P de coordenadas x sub 0, y sub 0. Entonces trazamos nuestro plano cartesiano. Tenemos al eje de las abscisas, al eje de las ordenadas. Ubicamos ese punto P. Ese punto P tiene como primera componente a x sub 0 y ese x sub 0 también es llamada la abscisa y le va a corresponder a partir de ese punto, trazamos una perpendicular al eje de las abscisas y le corresponde x sub 0. Ahora trazamos nuestra segunda perpendicular al eje de las ordenadas y le corresponde el y sub 0, que es la segunda componente llamada también ordenada. Entonces, de esta manera nosotros podemos ubicar ese punto P en el plano cartesiano. Distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos cualesquiera, el punto P de coordenadas x1, y1, el punto Q de coordenadas x2, y2 en el plano cartesiano, está dado de la siguiente forma. Entonces tenemos el plano cartesiano, ubicamos cada punto. La ubicación de un punto en dicho plano es mediante dos perpendiculares, como acabamos de observar en esta parte, hacia la izquierda. Entonces, a partir del punto P, trazamos las dos perpendiculares. Hacia el eje X le corresponde la abscisa, hacia el eje Y le corresponde la ordenada y sub 1. Luego tenemos al punto Q, nuevamente lo ubicamos en el plano cartesiano, hacia el eje X le corresponde x sub 2, hacia el eje Y le corresponde y sub 2. Cuando nosotros unimos ambos puntos, ese segmento PQ nos representa la distancia entre el punto P y el punto Q. Pero para poder hallar esa distancia, nosotros podemos prolongar esta primera perpendicular hacia el eje Y. Entonces nosotros prolongamos y tenemos 90 grados, 90 grados y 90 grados. Entonces necesariamente este ángulo también va a resultar siendo de 90 grados. Entonces se acaba de formar un triángulo rectángulo. Y para ese triángulo rectángulo podemos hallar la longitud de cada cateto. Entonces, trabajando en la recta real, cuando nosotros tenemos nuestra recta, en esa recta podemos tomar dos puntos, ¿no? Por ejemplo, tomamos nuestra recta L, tomamos el punto P y luego tomamos el otro punto, nuestro punto Q. Vamos a colocar que el punto P sea, digamos, 7 y el punto Q resulte siendo 12.
Entonces la distancia entre el punto P y el punto Q es la diferencia, 12 menos 7. Esa distancia es en valor absoluto, 12 menos 7 va a resultar igual a 5. Entonces, cuando nosotros queremos hallar distancia entre dos puntos, cuando se trata de una recta numérica, simplemente viene a ser esta longitud como x2 menos x1. Para poder evitar el valor absoluto, se toma el mayor menos el menor. x2 menos x1 viene a ser la longitud de este cateto. Este otro cateto tiene como longitud y2 menos y1. Resulta igual a y2 menos y1. Entonces, para este triángulo sombreado podemos aplicar Pitágoras. Entonces, la longitud de la hipotenusa, que es la distancia entre estos dos puntos, va a ser igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Este cateto x2 menos x1 elevado al cuadrado, más este otro cateto y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces sería la distancia entre dos puntos. La división de un segmento en una razón dada. Nosotros trazando nuestro plano cartesiano, vamos a ubicar al punto A y al punto B en ese plano. Entonces, unimos ambos puntos y tenemos nuestro segmento AB. Entonces, en este segmento AB vamos a tomar este punto P de coordenadas X, Y. Ese punto P divide al segmento AB en una cierta razón. Entonces, esa razón va a ser AP sobre PB. Conociendo la razón, podemos hallar la abscisa del punto P. Esa abscisa X va a ser igual a la abscisa del punto A, que es x1, más la razón por la segunda abscisa del punto B, que es x2, sobre 1 más la razón. De la misma forma, la ordenada del punto P va a ser Y. Y es igual a la primera ordenada, que es Y sub 1, más la razón por la segunda ordenada del punto B, que es Y sub 2, sobre 1 más la razón. Entonces serían las coordenadas de ese punto P que divide al segmento AB en una cierta razón que viene a ser R. Aquí surge la pregunta, ¿no? Digamos, ¿por qué abscisa empezamos? Siempre vamos a empezar por X1. ¿Por qué no podemos empezar por X2? Eso va a depender de la razón. En la razón estamos observando que se trabaja AP sobre PB. AP sobre PB. Entonces, en la razón, estamos empezando del punto A. AP sobre PB. Entonces, aquí, para poder hallar SX y SY, debemos empezar del punto A. Por ese motivo, colocamos X1 y Y1.
Si nosotros empezamos del punto B, la razón será BP sobre PA, aquí será X sub 2 y aquí será X sub 1. Aquí será Y sub 2 y aquí será Y sub 1. Eso siempre depende de la razón. Pero para poder evitar, digamos, trabajar con la razón, hay otra manera de trabajarlo, ¿no? Y es la siguiente. Vamos a colocar que esta longitud AP sea M y la longitud PB resulte siendo N. Ahora trabajamos en forma de aspa. Entonces, empezando de A por N, más nuevamente empezando de B. Entonces diremos, la abscisa X también se puede hallar como X1 por N en forma de aspa. X1 por N más X2 por M sobre la suma. La suma viene a ser M más N. De la misma forma, la ordenada en forma de aspa será Y1 por N más que más Y2 por M más Y2 por M sobre en forma de aspa. En forma de aspa y colocamos en el denominador M más N. Entonces viene a ser la otra manera como nosotros podemos hallar las coordenadas de ese punto P nada más, ¿no? Entonces, de esa forma, cuando trabajamos de esta manera, nosotros nos olvidamos de qué punto se empieza. Podemos empezar del punto A o del punto B, no hay problema, porque la suma viene a ser 2 por M más X1 por N es lo mismo que X1 por N más X2 por M. Punto medio de un segmento. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Vamos a ubicar el punto A de coordenadas X1 y Y1. Ubicamos al punto B de coordenadas X2, Y2. Ahora unimos ambos puntos y en este segmento AB podemos tomar el punto M de coordenadas A, B. Ese punto M será punto medio si solo si la longitud AM es igual a la longitud MB. Entonces, si estas dos longitudes son iguales, por lo tanto, reemplazando en la razón es igual. AM sobre MB va a ser igual a 1, porque estas dos longitudes son iguales. Como estas dos longitudes son iguales, entonces esa razón viene a ser igual a 1. Entonces, la abscisa del punto A, la abscisa del punto M, en este caso, esa abscisa A va a ser igual a la semisuma de ambas abscisas. Como la razón es 1, entonces nosotros reemplazamos, ¿no? Entonces, como la razón es igual a 1, cuando nosotros reemplazamos aquí por 1 simplemente es la suma de ambas abscisas sobre 2. La ordenada del punto M, que es B, va a ser la suma de ambas ordenadas. Y sub 1 más Y sub 2 sobre 2. Serían las coordenadas del punto medio del segmento AB. Pasamos a ver los siguientes teoremas.
El primer teorema nos dice, si en nuestro plano cartesiano nosotros tenemos al triángulo ABC, cada vértice va a ser de coordenadas x1, y1, de coordenadas x2, y2, de coordenadas x3, y3. Si nosotros trazamos las tres medianas, primera mediana relativo a nuestro lado BC, segunda mediana relativo al lado AC, la tercera mediana necesariamente pasa por ese punto de intersección. Por lo tanto, ese punto donde concurren las tres medianas es conocido como el baricentro para nuestro triángulo ABC. Y las coordenadas del baricentro. Como ese punto está ubicado en ese sistema de coordenadas rectangulares, va a tener una cierta abscisa y una cierta ordenada. La abscisa del baricentro se puede calcular como la suma de las tres abscisas, x1 más x2 más x3 sobre 3. La ordenada es como la suma de las tres ordenadas, y1 más y2 más y3 sobre 3. Serían las coordenadas del baricentro para el triángulo ABC. Vamos a colocar que S nos representa el área de una región poligonal convexa de n vértices. Entonces tenemos aquí a este punto A1 de coordenadas x1, y1, A2, A3, hasta A de coordenadas xn, y. Entonces, aquí tenemos justamente a esa región poligonal convexa de área S, donde los vértices tienen una cierta coordenada. Entonces, el área de esa región, el área de la región poligonal va a ser igual a un medio de la determinante. Para poder colocar, digamos, en la determinante, se empieza, ¿no? Dice, en el arreglo se escoge un vértice de inicio. Puede ser cualquiera de ellos. En este caso, nosotros estamos escogiendo este vértice A. Se escoge un vértice de inicio, luego se colocan los vértices restantes consecutivamente en forma antihoraria, terminando con el vértice inicial como indica la figura. Entonces, aquí estamos empezando del punto A1 de coordenadas x1, y1. Luego viene, en este sentido, el punto A2 de coordenadas x2, y2, x3, y3, hasta xn, yn. Y luego al final, se coloca el mismo vértice por donde ha iniciado. Hemos empezado por el vértice A1, entonces colocamos las coordenadas de ese vértice A1, que es x1, y1. Y sabemos que la determinante, esa determinante, ¿cómo se trabaja? En forma de diagonal, ¿no? Será el producto de x1 por y2 más x2 por y3 más x3 por y1 más x1 más xn por y1. Entonces será un medio del valor absoluto de la suma del producto de todos estos números menos la suma del producto de y1 por x2 más y2 por x3 más y3 por x4 más yn por x1. De esta manera nosotros podemos hallar la determinante para poder calcular justamente el área de esta región poligonal.
Y pasamos a ver el ángulo de inclinación de una recta. Es el ángulo formado por la parte positiva del eje de las abscisas y la recta, y se mide en sentido antihorario. Tenemos aquí nuestra recta L1 y aquí estamos midiendo ese ángulo. El ángulo de inclinación de la recta L1 con respecto al eje X es el ángulo formado por la parte positiva del eje de las abscisas y la recta en sentido antihorario. Entonces, ese ángulo de inclinación para la recta L1 viene a ser alfa. Tenemos aquí otra recta L2. El ángulo de inclinación parte del eje X positivo hacia la recta en sentido antihorario y va a ser de medida beta. Entonces, conociendo lo que es un ángulo de inclinación, podemos hablar acerca de pendiente. La pendiente de una recta es la tangente de la medida del ángulo de inclinación que forma la recta con el eje de las abscisas. Trazamos nuestro plano cartesiano, hemos trazado nuestra recta L, que está inclinada hacia la derecha, y el ángulo de inclinación parte del eje X positivo en sentido antihorario y es de medida alfa. Entonces vamos a denotar a la pendiente de la recta L con la letra M. M nos representa la pendiente de esta recta L. Entonces, por definición, la pendiente de esa recta es igual a la tangente del ángulo alfa. El siguiente teorema, se puede calcular la pendiente de una recta conociendo las coordenadas de dos de sus puntos. Entonces, aquí nosotros trazamos nuestro plano cartesiano y en ese plano cartesiano vamos a ubicar, ¿no? Ubicamos nuestra recta L, trazamos esa recta L y vamos a tomar... O sea, si trazamos nuestra recta L sobre el eje X, necesariamente tiene un cierto ángulo de inclinación. ¿Y a qué es igual ese ángulo de inclinación? Es el ángulo que se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario hacia la recta L. Entonces, el ángulo de inclinación es de medida alfa. Ahora estamos tomando este punto A. El punto A pertenece a la recta L y es de coordenadas x1 y y1. Más aún, está ubicado en ese plano cartesiano. También tomamos el punto B, que es de coordenadas x2, y2. Entonces, trazamos la perpendicular y le corresponde x2. Trazamos la perpendicular y le corresponde y2. Ahora nosotros vamos a prolongar esta primera perpendicular. Si prolongamos esa primera perpendicular, necesariamente este ángulo es de 90 grados. Entonces, como longitud, esta longitud es la diferencia de x2 menos x1. Y como estas dos rectas son paralelas, el ángulo alfa sube. Como son paralelas por ángulo correspondiente, viene a ser de medida alfa. Y este otro cateto va a ser la diferencia de y2 menos y1. Entonces, para este triangulito rectángulo, la pendiente, nosotros hemos colocado que la pendiente de esta recta L es igual a la tangente del ángulo de inclinación que es de medida alfa. Pero en este triangulito rectángulo, en el triangulito de amarillo, la tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, por transitividad,
podemos afirmar que la pendiente de esa recta, conociendo dos puntos sobre la recta L, va a ser igual a la diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas. Entonces vendría a ser el teorema, ¿no? Y pasamos a ver las ecuaciones de la recta. Tenemos nuestro plano cartesiano, trazamos nuestra recta L y tenemos este punto, ¿no? Ese punto P sub 0 pertenece a la recta L y va a ser de coordenadas x sub 0, y sub 0. Luego tenemos este otro punto P de coordenadas x, y el punto de intersección con el eje Y es de coordenadas 0 porque pertenece al eje Y. La abscisa es 0 y ordenada porque desde el origen, desde el 0,0, hemos bajado b unidades. Y vamos a colocar que la pendiente de esa recta L sea M. Entonces, M nos representa la pendiente de la recta L y P sub 0 es el punto de paso. Este P sub 0 va a ser el punto de paso. Es cualquier punto sobre la recta L. A este punto P de coordenadas x, y se le conoce como el punto genérico y B, este punto de corte, es la ordenada de la intersección con el eje Y. Entonces, conociendo la pendiente de la recta y conociendo un punto de paso, podemos escribir la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente va a ser de la forma: M es igual, la pendiente es igual a la diferencia de las ordenadas. Sobre la recta L tenemos estos dos puntos. Este punto es un punto genérico, es cualquier punto sobre la recta L. Entonces será y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Siempre en el numerador van las y, en el denominador siempre van las x. O también lo podemos escribir de esta manera: y menos la ordenada del punto de paso es igual a la pendiente por x menos la abscisa del punto de paso, que viene a ser x sub 0. Vendría a ser la ecuación punto pendiente. Y pasamos a ver la ecuación y intersecta. Trazamos nuestro plano cartesiano, trazamos la recta L que corta al eje Y en este punto B. Entonces, la ecuación de la recta L es de la forma y es igual a m por x más b. Sería la ecuación y intersecta. Y la ecuación general. Esa ecuación general se obtiene cuando nosotros multiplicamos a m por x sub 0 y todo a un solo miembro. Entonces vamos a encontrar una ecuación lineal de dos variables. La ecuación general es de la forma a por x más b por y más la constante c igual a 0, donde b es diferente de 0. Sería la ecuación general. Entonces, conociendo esa ecuación general, también podemos hallar la pendiente. La pendiente va a ser igual a menos el coeficiente de x sobre el coeficiente de y.
Posiciones relativas de dos rectas. Tenemos las rectas paralelas. Trazamos nuestro plano cartesiano. Tenemos a la recta L1 y tiene como ángulo de inclinación el ángulo alfa. Luego trazamos la recta L2 y también tiene como ángulo de inclinación al ángulo alfa. Entonces, como ambas rectas tienen como ángulo de inclinación a ese angulito de medida alfa, entonces necesariamente ambas rectas son paralelas. Entonces colocamos aquí M1, lo estamos denotando a M1 como la pendiente de la recta L1, como M2 la pendiente de la recta L2. Entonces podremos afirmar la recta L1 es paralela a la recta L2 si solo si M1 es igual a M2. Entonces, ambas rectas son paralelas si solo si sus respectivas pendientes van a ser iguales. Luego tenemos el plano cartesiano, tenemos a la recta L1, la recta L2, ambas rectas son perpendiculares. Colocamos que M1 nos representa la pendiente de la recta L1, M2 la pendiente de la recta L2. La recta L1 es perpendicular a la recta L2 si solo si el producto de ambas pendientes es igual a -1. La medida del ángulo formado entre dos rectas. Tenemos nuestra recta L1, tenemos nuestra recta L2. Ambas rectas forman este angulito de medida alfa. Colocamos a M1, colocamos como M1 la pendiente de la recta L1, M2 la pendiente de la recta L2. Entonces, como ambas rectas forman este angulito de medida alfa, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a la diferencia de ambas pendientes sobre 1 más el producto de ambas pendientes. Ahora aquí surge la pregunta, ¿por qué pendiente empezamos? Siempre se empieza por la pendiente de la recta que tiene mayor ángulo de inclinación. Entonces, de acuerdo a la gráfica, nosotros podemos observar que este ángulo beta es el ángulo de inclinación para la recta L1. Luego tenemos este otro ángulo de medida θ, es el ángulo de inclinación para la recta L2. El ángulo θ es la suma del ángulo beta más este ángulo, que por opuestos al vértice va a ser de medida alfa. Entonces, el ángulo θ resultó siendo a la suma de alfa más beta. Entonces podemos afirmar que el ángulo θ es mayor que el ángulo beta. Y si el ángulo θ es mayor que el ángulo beta, entonces empezamos por la pendiente de la recta L2. Por ese motivo, aquí empezamos por M2 menos M1 sobre 1 más el producto de ambas pendientes. La distancia de un punto a una recta. Tenemos aquí nuestra recta L, cuya ecuación general es de la forma A por X más B por Y más C igual a 0. Luego tenemos este punto P exterior a nuestra recta L de coordenadas x1, y1. La distancia de un punto hacia una recta va a resultar siendo una perpendicular y colocamos que esa perpendicular viene a ser D. Entonces, la distancia del punto P a la recta L va a ser igual al valor absoluto de la misma ecuación de la recta L, que es A
por x, pero en vez de x colocamos la abscisa del punto P, x sub 1, más b por y, en vez de y colocamos y sub 1, más nuestra constante c, todo en valor absoluto sobre la raíz cuadrada del coeficiente de x, que es a cuadrado, más el coeficiente de y, que es b elevado al cuadrado. Sería la distancia de un punto hacia una recta. Y sería la teoría que corresponde a la primera parte de geometría analítica. Entonces, pasamos a ver la segunda parte, que es acerca de circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano de coordenadas x, y, cuya distancia a un punto fijo, c, de coordenadas h, k, llamado centro, es constante. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano. Vamos a ubicar ese punto fijo que es el centro y el conjunto de todos los puntos cuya distancia a este punto fijo siempre es una constante. Ese conjunto de puntos nos determina una circunferencia. Colocamos que el radio va a ser de longitud r. Si r es la longitud del radio, entonces la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria, cuyo centro es de coordenadas h, k y radio mide r, va a ser de la forma. Entonces, aquí tenemos la circunferencia, cuyo centro, ese punto fijo, es de coordenadas h, k, y el radio viene a ser de longitud r. Entonces, la ecuación es de la forma: x menos la abscisa de nuestro centro elevado al cuadrado más y menos la ordenada que viene a ser k, todo elevado al cuadrado es igual a radio elevado al cuadrado. Entonces sería la ecuación ordinaria de la circunferencia. Vamos a ver el siguiente corolario, y es la forma canónica de la circunferencia. La circunferencia con centro en el origen de coordenadas y cuyo radio mide r minúscula tiene por ecuación. Entonces, ahora el centro de esta circunferencia es el origen de coordenadas, el 0,0. Entonces, el conjunto de puntos que equidistan de ese punto fijo llamado centro viene a ser la circunferencia. Entonces vamos a colocar que el radio viene a ser de longitud r minúscula y la ecuación es de la forma x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio elevado al cuadrado. Es como que nosotros reemplazamos en la ecuación ordinaria, y en la ecuación ordinaria es cuando ese centro es cualquier punto del plano cartesiano, ¿no? Entonces, si reemplazamos el h, k, reemplazamos por el 0,0, entonces nos va a quedar justamente esta ecuación en su forma canónica. La forma general de la ecuación de la circunferencia. Si desarrollamos la ecuación ordinaria, o sea, esa ecuación ordinaria es de la forma x menos la abscisa del centro, todo elevado al cuadrado, más y menos la ordenada del centro, todo elevado al cuadrado, es igual a radio elevado al cuadrado.
Entonces, si nosotros desarrollamos en la ecuación ordinaria esta cuadrática, esta otra cuadrática, lo que vamos a obtener es una ecuación cuadrática de dos variables, es de esta forma. Ahora vamos a completar cuadrados. Cuando nosotros completamos cuadrados, lo podemos escribir. Aquí, a ver, un minuto. Solamente estamos desarrollando esta cuadrática, desarrollamos esta otra cuadrática y lo que se tiene es la ecuación cuadrática de dos variables, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado, y de ahí vienen las lineales y la constante. Ahora, esta ecuación cuadrática de dos variables lo podemos escribir de la siguiente manera. X al cuadrado, y cuadrado, y cuadrado. Aquí simplemente igualamos, ¿verdad? X y Y, de los términos lineales. Menos 2h lo reemplazamos por D, y menos 2k lo vamos a reemplazar por E. Entonces solamente estamos colocando lo siguiente. En vez de colocar menos 2h, estamos colocando por D, y en vez de colocar menos 2k, colocamos E. Y toda esta parte de morado, justamente le colocamos F nada más, ¿no? Entonces, esta ecuación cuadrática se puede escribir como x al cuadrado más y cuadrado más d por x más c por y más la constante f igual a 0. Y esta de aquí viene a ser justamente la ecuación general de la circunferencia, cuyo centro, el centro en la ecuación ordinaria. Cuando nosotros lo hemos escrito de esta manera, cuando hemos escrito de esta forma, la ecuación, cuando está escrita en su forma ordinaria, entonces el centro, ¿quién viene a ser? El centro es el punto H, K, y el radio viene a ser simplemente R nada más, ¿correcto? Ya está. Entonces, como nosotros hemos colocado lo siguiente, hemos colocado que D resulta igual a menos 2H. Entonces, podemos despejar, ¿no? Entonces, despejando, H resulta siendo menos D medios. Menos D medios viene a ser H. De la misma forma, podemos colocar aquí que D es igual a menos 2K. Entonces, despejando K, nos va a quedar menos E medios. Menos D medios viene a ser igual a K nada más. Entonces, el centro, ¿qué coordenadas tiene? El centro es de coordenadas H, K. H, K. Pero H viene a ser menos D medios y K viene a ser menos E medios. ¿Y el radio? ¿Quién sería el radio? El radio resulta siendo, ¿en función de quién? En función de H, de K y F, ¿no? Vendría a ser, pero H y K está en función de D y E. Entonces, conociendo la ecuación general, siempre las coordenadas del centro es menos el coeficiente de X sobre 2, menos el coeficiente de Y sobre 2. Ahora, cuando nosotros conocemos la ecuación general para poder llevar a la ecuación ordinaria, porque cuando está expresada de esta manera, es fácil observar cuáles son las coordenadas del centro y cuál es la longitud del radio. Entonces, para poder llevar de la ecuación general a la ecuación ordinaria, simplemente es completar cuadrados. Entonces, se completa cuadrados y obtendremos la ecuación ordinaria de la circunferencia. Cuando nosotros desarrollamos esa ecuación ordinaria, le damos forma, obtendremos la ecuación general. Completar cuadrados es como álgebra, ¿no? La misma idea.
Y pasamos a ver los ejercicios de clase que corresponden a esta semana. Ejercicio número 1. La figura muestra el diseño del tramo AVE de una pista vehicular plana y un tramo de pasos peatonales CD que interseca perpendicularmente al tramo AB en el punto P. Si AP es igual a 2 veces PB y A es de coordenadas 3,2 y B 9,5, hay la suma de las coordenadas del punto P. Entonces colocamos la solución, hemos trazado nuestro plano cartesiano y tenemos aquí a nuestro segmento AB. Este segmento AB nos dice que la figura que aparece en la gráfica del enunciado es el diseño de una pista vehicular, ¿no? Digamos, de un paso, de una pista vehicular con pasos peatonales, donde este segmento AB nos representa la pista vehicular plana. Ahí tenemos al tramo vehicular y luego observamos a ese tramo de pasos peatonales, tramo de pasos que viene a ser CD. La pista con el tramo son perpendiculares, aquí nos dice bien claro, interseca perpendicularmente. Entonces, como son perpendiculares, entonces necesariamente el ángulo en ese punto de intersección, el ángulo es de 90 grados, en el punto P. Luego nos dicen que la longitud AP es igual a 2 veces PB. Entonces vamos a colocar que PB sea de longitud K, entonces AP es el doble. El doble viene a ser 2K. Luego nos dicen que el punto A es de coordenadas 3,2, el punto B es de coordenadas 9,5. Y nos preguntan, halle la suma de las coordenadas del punto P. O sea, nos preguntan por la suma de coordenadas de ese punto P. Entonces, para poder hallar las coordenadas de nuestro punto P, entonces podremos afirmar que ese punto P divide al segmento AB en la razón de 2 a 1. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Coordenadas de un punto que divide a un segmento en una razón dada. Entonces, el punto P, ¿qué coordenadas tiene? Ese punto P va a tener las siguientes coordenadas. Será en forma de aspa. En forma de aspa podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Entonces, es de esta manera. En forma de aspa se trabaja de esta forma. El coeficiente de K, siempre se trabaja con los coeficientes. El coeficiente de K resultó siendo 1. El coeficiente de 2K viene a ser 2. Entonces colocamos 3 por 1 más 9 por 2 sobre la suma de 1 más 2. De la misma forma la ordenada. 2 por 1 más 5 por 2 sobre la suma de 1 más 2. Entonces serían las coordenadas de ese punto P. Operando nos va a resultar 9 por 2, 18. 18 más 3, 21. 21 sobre 3, 7. 2 por 5, 10. Más 2, 12. 12 sobre 3 viene a ser 4. Ese punto P es de coordenadas 7,4. Por lo tanto, la suma de las coordenadas del punto P es 7 más 4 viene a ser igual a 11. La respuesta es la alternativa A.
Ejercicio número 2. En la figura, OA es igual a 2 veces OB y M es punto medio de AC. Si las unidades están en centímetros, AY, BC. Vamos, un par de minutos, a ver, intenten. ¿Salió? Vamos a ver. Colocamos la solución. Copiamos la misma gráfica del enunciado. Nos dicen que en la figura
la longitud OA es igual a 2 veces OB. Como nosotros no conocemos OB, vamos a colocar que sea K. Entonces, en este segmento AB se cumple que OA es igual a 2 veces OB. Entonces, colocamos que OB sea K, OA va a resultar siendo igual a 2K. Luego nos dice que M es punto medio de AC. Este punto M es punto medio de AC. Entonces, por ser punto medio, vale cadena y también resultó siendo cadena. Luego nos dicen que las unidades están en centímetros y nos preguntan, ¿hay la longitud BC? O sea, nos están preguntando por esa longitud BC. Entonces, para poder hallar esa longitud BC, podemos aplicar distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Conocer las coordenadas del punto B y conocer las coordenadas del punto C. Entonces, como el punto M, este punto M corta al eje X en 4, quiere decir que esta longitud OM resultó siendo igual a 4. Vamos a colocar que cadena sea de longitud A. Entonces, el punto A, ¿qué coordenadas tiene? Ese punto A es de coordenadas. Avanzamos a derecha 4 y subimos A. Entonces, ese punto A es de coordenadas 4, A. Luego, tenemos que este otro punto viene a ser -3. O sea, este punto B está asociado al eje Y en el punto -3. Entonces vamos a colocar que esta longitud resulte siendo B. Entonces podemos hallar las coordenadas del punto B hacia izquierda, es B unidades, y bajamos 3 unidades. Entonces este punto B menos B, menos 3. Conociendo los dos extremos del segmento de celeste, podemos aplicar coordenadas de un punto que divide al segmento AB en la razón de 1 a 2. Este punto O es el origen de coordenadas, el 0, 0. Entonces, quiere decir que ese punto divide al segmento AB en la razón de 1 a 2. También podemos hallar las coordenadas del punto C. Este punto C, cadena, viene a ser A, entonces también esta parte cadena viene a ser A. Entonces el punto C es de coordenadas. A derecha bajamos 4 y avanzamos a derecha 4 y bajamos A, que en realidad viene a ser... aquí es A, ¿no? Aquí resultó siendo A. Ahorita hacemos el cambio. Entonces colocamos aquí. Las coordenadas del punto O, que es el origen de coordenadas, es 0, 0. Pero ese 0, 0, la abscisa 0, ¿cómo lo podemos hallar? ¿Cómo? Trabajando en forma de aspa. Será 4 por 1. Nuevamente, el coeficiente de K resultó siendo igual a 1. Entonces trabajamos con el coeficiente 1 y con el coeficiente 2. Entonces, en forma de aspa. En forma de aspa diremos 4 por 1, ¿no? 4 por 1 y aquí será B por 2. Entonces será 4 por 1 más menos B por 2. 4 por 1 más menos B por 2. Sobre la suma de 1 más 2 resultó siendo igual a, sería 3, ¿no? Entonces nos queda que el valor de B operando. Aquí nos va a quedar 3 por 0 es 0. Y nos quedaría menos 2b, pasamos al otro lado, 2b es igual a 4, 2 pasa a dividir y b es igual a 2. Entonces ya encontramos
el valor de B. El valor de B resultó siendo igual a 2. De la misma forma, este punto B va a ser de la forma menos B, menos 3. Pero como B vale 2, menos 2, menos 3. Entonces, ya conocemos las coordenadas de ese punto B. Ahora buscamos nuevamente la ordenada del punto O es 0. Este 0 va a ser igual a la suma del producto de las ordenadas, ¿no? O sea, aquí sería A por 1 más ¿quién? Más menos 3 por 2. Entonces será A por 1, simplemente es A más menos 3 por 2. Por 2 que resulta siendo sobre la suma de 1 más 3. Pero nuevamente, 3 por 0, 0. Nos queda al otro lado, pasamos 3 por 2, 6. El valor de A resultó igual a 6. Entonces ya encontramos que B resultó siendo 2. El valor de A resulta igual a 6. Y si A es igual a 6, entonces el punto A es de coordenadas 4,6. A resultó siendo 6, entonces ese punto C es de coordenadas, bajamos, quiere decir negativo, ¿no? A derecha positivo, a izquierda negativo, arriba positivo, abajo negativo, 4, menos 6, conociendo los dos puntos. Conocemos las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto C. Entonces aplicamos distancia entre dos puntos. La longitud BC va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de ambas abscisas. 4 menos, con este menos positivo, más 2 elevamos al cuadrado, más menos 6, con este negativo positivo, más 3 elevamos al cuadrado. Y extraemos raíz cuadrada, operando nos quedaría 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces, operando va a resultar 36 más 9, 45. 45 es 9 por 5, que resulta igual a 3 raíz de 5 centímetros. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio número 2. Aquí hacemos la corrección. Aquí está. Y aquí vamos a colocar paréntesis. ¿Ya? Que se vea mejor.
Ya, sería entonces el ejercicio 2. Ejercicio número 3. La figura muestra un sistema de coordenadas rectangulares donde la recta L, que pasa por los puntos M y N, representa una línea al borde de la carretera recta que atraviesa un terreno determinado por el cuadrilátero OBCD. Y en el punto B se ubica una casa. Si el punto M es de coordenadas 0, -4, N de coordenadas menos 3,0 y B 2,5, 8, ahí la distancia de la casa a la recta L. Entonces aquí estamos dibujando la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que la recta L, esta recta L pasa por los puntos M y N y esa recta de celeste nos representa el borde de la carretera recta que atraviesa todo este terreno cuadrangular, ¿no? Luego nos dicen que en el punto B se ubica una casa. Además, nos dan el punto M de coordenadas 0, -4, el punto N de coordenadas 3,0 y este punto B es de coordenadas 2,5, 8. Entonces nos preguntan, ahí la distancia de la casa a la recta L. Pero la casa está ubicada en el punto B, entonces la distancia de la casa quiere decir que es la distancia del punto B a la recta L. Y la distancia de un punto hacia una recta va a ser esa distancia mínima que viene a ser nuestra perpendicular de longitud D. Entonces, para poder hallar esta distancia sobre esta recta L, nosotros conocemos dos puntos. Conocemos el punto M y conocemos el punto N. Entonces, podemos hallar la pendiente de la recta L. Esa pendiente, conociendo dos puntos, es igual a la diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. 0 menos -4 sobre 3 menos 0. Entonces, operando, nos queda en el numerador positivo y abajo también positivo. Entonces, la pendiente de esa recta es igual a 4/3. Conociendo la pendiente de la recta, nosotros podemos hallar la ecuación de la recta. Perdón. Recuerden que siempre para poder hallar la ecuación de una recta se necesita conocer dos elementos. Conocer un punto de paso y su respectiva pendiente. La pendiente acabamos de hallarlo, que es igual a 4/3. El punto de paso es cualquier punto por donde pasa esa recta L. Entonces, la recta L está pasando por el punto M
y también por el punto N. Entonces, cualquiera de ellos puede ser nuestro punto de paso. En este caso, vamos a tomar como punto de paso al punto N. Entonces, el punto N es de coordenadas 3,0. Entonces, la ecuación punto pendiente es de la forma y menos, siempre resulta siendo la ecuación de la recta, resulta y menos y sub 0 es igual a la pendiente por x menos x sub 0. Entonces, nosotros tenemos aquí y menos y sub 0. El y sub 0 es 0. Es igual a la pendiente. La pendiente es 4 tercios por x menos el x sub 0. El x sub 0 resultó siendo 3. Entonces, de aquí operando, nos va a quedar, pasamos a multiplicar 3y, 4x menos 12. Todo pasamos a un solo miembro. La ecuación de la recta L es igual a 4x menos 3 por y menos 12 igual a 0. Entonces, vendría a ser la ecuación de esa recta L. Entonces, ya conocemos. Ya conocemos que la ecuación de nuestra recta L es de la forma, ¿no? Es de la forma 4x menos 3 por y menos 12 igual a 0. Entonces, como conocemos las coordenadas del punto B, ese punto B tiene como coordenadas 2,5, 8. Y la ecuación de la recta está dada en su forma general. Entonces, como está dada en su forma general y conocemos este punto, entonces necesariamente va a resultar siendo la distancia D. Esta distancia D es igual a la distancia del punto B a la recta L. Se coloca en valor absoluto y colocamos la ecuación de la recta L, 4 por x. En vez de x va la abscisa. 4 por 2,5 menos 3 por y, que viene a ser 8, menos 12, sobre la raíz cuadrada del coeficiente de x elevado al cuadrado más el coeficiente de y, que es menos 3, elevamos al cuadrado. Operando va a resultar igual a 26 quintos, que resultó igual a 5,2 kilómetros. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 3. Sería entonces el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. En la figura, AB es igual a BC y el punto C es de coordenadas 9,4. Hay la ecuación de la recta L. Entonces copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que la longitud AB es igual a BC. Como no conocemos, le vamos a llamar que sea rectangulito, vale, rectangulito, y también es rectangulito. El punto C es de coordenadas 9,4 y nos preguntan, ¿hay la ecuación de la recta L? Nos están preguntando por la ecuación de esta recta L. Entonces, para poder hallar la ecuación de la recta L, ¿qué es lo que se necesita? Para poder hallar esa ecuación, a partir del punto C. A partir de este punto C, nosotros trazamos nuestra perpendicular CD. Y luego tenemos aquí nuestro segmento OD va a resultar siendo 9, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros queremos hallar la ecuación de esta recta L, este punto C es de coordenadas 9,4.
Ese punto C lo queremos ubicar en el plano cartesiano. Para poder ubicarlo en dicho plano, trazamos nuestra perpendicular. Trazamos la perpendicular 90 grados. ¿Y qué le va a corresponder? Siempre, cuando se quiere ubicar un punto en el plano cartesiano, basta trazar esa perpendicular hacia el eje X y observar desde el origen, desde el 0,0, ¿cuánto avanzamos a derecha? Avanzamos 9. ¿Cuánto subimos? Subimos 4. Entonces, esta longitud resultó siendo 9 y esta otra longitud es igual a 4. Luego vamos a colocar que este angulito en A sea de medida alfa, este angulito en B va a resultar siendo de medida tita. Entonces, para el triángulo rectángulo AOB, la suma de alfa más tita es igual a 90 grados en ese triángulo rectángulo. Pero el ángulo en B resultó siendo de 90 grados. Entonces, tita 90, la suma en el punto B debe ser de 180. Como ya va 90, faltaría 90. Pero como tita más alfa siempre suma 90, quiere decir que este angulito necesariamente es alfa. Para que la suma de alfa más tita sea 90. Con este 90, 180 grados. Pero si este angulito es alfa, 90, el ángulo en C resultó siendo de medida tita. Entonces, en nuestro triángulo, en este triángulo de morado, tendríamos los tres elementos. Alfa, rectangulito, tita. En este otro triángulo de verde se tienen los mismos elementos. Alfa, rectangulito y tita. Entonces necesariamente ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Viene a ser el caso ángulo, lado, ángulo. Y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? A partir de la congruencia, al ángulo alfa se le opone cateto 4. En el otro triángulo congruente, al ángulo alfa se le opone cateto 4. Todo viene a ser 9. ¿Cuánto faltaría? 5. Entonces, esa longitud BD es 5. En el triángulo de verde, al ángulo tita se le opone 5. En el otro triángulo, al ángulo tita necesariamente se le opone 5. Entonces, esta longitud OA resultó siendo 5. Entonces podemos hallar las coordenadas del punto A. Ese punto A es de coordenadas 0,5. ¿Cuánto subimos? 5 unidades. 0,5. Y si ese punto A es de coordenadas 0,5, para la recta L ya tenemos 2 puntos. Porque para poder hallar la ecuación, recuerden, para poder hallar la ecuación de una recta L, se necesita conocer 2 elementos, las coordenadas del punto de paso. El punto de paso es cualquier punto, sea el punto A o el punto C, y se necesita conocer la pendiente. Entonces, conociendo 2 puntos, ya podemos hallar la pendiente. La pendiente de la recta, conociendo 2 puntos, es diferencia de ordenadas, que vendrá a ser 5 menos 4 sobre 0 menos 9. Positivo nos va a quedar igual a menos un 90. Entonces, ya conocemos la pendiente que viene a ser menos un 90. Y vamos a tomar como punto de paso a nuestro punto A nada más. Entonces, el punto A es de coordenadas 0,5. Entonces, la ecuación de la recta, la ecuación punto ordenada, y menos la ordenada, menos el y sub 0, que es 5, es igual a la pendiente por x menos la abscisa, que viene a ser 0. Este 9 pasa a multiplicar 9 por y menos 45. Menos x, todo pasamos a un solo miembro, menos x más x. Más x más 9 por y menos 9 por 5, 45 igual a 0. La respuesta viene a ser la alternativa C.
sería el ejercicio número 4. Sería entonces el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. En la figura se muestra un sistema de coordenadas rectangulares donde el poste de alumbrado eléctrico está sostenido por dos cables representados por AB y BC, atados a dos estacas ubicados en los puntos A y C. La ecuación de la recta L que pasa por los puntos A 1,0 y B es 3y menos 4x más 4 igual a 0. El punto C es de coordenadas 53 tercios, 0. Y se desea reemplazar los cables AB y BC por otros más resistentes. Entonces, vamos a hallar la suma de AB más BC. Colocamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se muestra un sistema de coordenadas rectangulares donde el poste de alumbrado eléctrico está sostenido por el cable AB y por el cable BC. Este poste es perpendicular, ¿no? Se observa, como se trata de un poste de alumbrado público, es perpendicular al nivel del suelo. Este ángulo en H es de 90 grados. Luego nos dicen que la ecuación de la recta que pasa. Aquí hay una recta, la recta L, que pasa por el punto A por 1,0 y el punto B. La ecuación de esa recta L es de la forma 3y menos 4x más 4 igual a 0. Entonces nos preguntan, hay la suma de AB más BC. Entonces, para poder hallar esa suma de AB más BC, como conocemos la ecuación de esa recta L, nosotros podemos, a partir de la ecuación general, podemos hallar la pendiente. La pendiente es igual a menos el coeficiente de X, con este negativo positivo. 4 sobre el coeficiente de Y, que viene a ser 3. El coeficiente va a ser igual a 4 tercios. La pendiente de esa recta L es 4 tercios. Entonces, a partir justamente de nuestra ecuación, nosotros podemos despejar el valor de Y, ¿no? A partir de la ecuación general, también se puede despejar el valor de Y. Estamos despejando. Entonces, todo pasamos al otro lado y nos va a quedar nos queda, será aquí positivo, ¿no? 4 tercios. A ver, 4 tercios. Pasamos al otro lado, será 4 tercios de X menos 4 tercios, ¿ya? Aquí es positivo. 4 tercios de X menos 4 tercios. Entonces vendría a ser el valor de Y a partir de la recta L. Pero este ángulo en el punto B es de 90 grados. Como ese ángulo es de 90 grados, entonces el segmento BC es perpendicular a nuestra recta L. Entonces, como el segmento BC es perpendicular a la recta L, al segmento AB, el producto de pendientes es igual a menos 1.
Entonces la pendiente del segmento BC va a ser menos la inversa de la pendiente de la recta L. Como la pendiente de la recta L es 4/3, la pendiente de este segmento BC es la inversa, que es 3/4. Si aquí es positivo, aquí va a ser negativo. Entonces, conociendo la pendiente y como conocemos este punto de paso, el punto C, ese punto C es de coordenadas 5/3, 0. Entonces, podemos hallar la ecuación de la recta BC. La ecuación de esa recta viene a ser, de la recta de verde, va a ser igual a y menos 0. Es igual a la pendiente, menos 3/4, por x menos la ordenada, que viene a ser, en este caso es y menos la ordenada, es igual a la pendiente menos 3/4 por x menos la abscisa, 53/3. Entonces ya tenemos el valor de y. Entonces, para poder hallar las coordenadas del punto B, ese punto B, que viene a ser, se observa que el punto B es la intersección. Pertenece a la intersección de la recta L con el segmento BC. Entonces, como es la intersección de la recta L con la recta BC, necesariamente al momento de igualar, ¿no? Se iguala. Y es igual a todo esta recta, B también es igual a este producto. Entonces, diremos positivo. Entonces, aquí nos queda positivo, más 4/3 de x es menos 4/3, es igual a menos 3/4. Menos 3/4 de la diferencia de x menos 53/2. Ahí. Entonces nosotros resolvemos esta igualdad y resolviendo esta igualdad vamos a encontrar que el valor de x va a resultar igual a 7. Entonces se resuelve esa igualdad, resolvemos y encontramos que el valor de x es 7. Y si el valor de x es igual a 7, el valor de y va a resultar igual a 8. Entonces, a partir de esa igualdad, encontramos que x vale 7 y y vale 8. Por lo tanto, el punto B es de coordenadas 7,8. Entonces, este punto B es de coordenadas 7,8. Y si es de coordenadas 7,8, entonces quiere decir que avanzamos 7 y luego subimos 8. Pero el punto A es de coordenadas 1,0. Entonces, hasta el punto A hemos avanzado 1. ¿Cuánto falta por avanzar? 6. Entonces, necesariamente, este cateto es 6. Entonces, nuestro triángulo AHB es triángulo notable de 30 y 60 grados, ¿no? Pero aquí la relación entre catetos es de 6 a 8. Entonces se trata del triángulo notable de 37 y 53 grados. A mayor cateto, mayor ángulo. Este angulito es 53. Si es 53, la longitud de la hipotenusa vale 10. Entonces, acabamos de encontrar que AB resulta igual a 10. Para poder encontrar ahora la longitud BC, 90 grados, 53 grados, entonces tendríamos aquí 37 grados. A 37 grados se le opone en el triángulo sombreado cateto 8. Entonces, este cateto 8 es un 3 por algo. Entonces, 3K es igual a 8. El valor de K va a ser igual a 8/3. Entonces, acabamos de encontrar que K es igual a
8 tercios. Y si K es igual a 8 tercios, BC va a ser 5K, 5 por 8 tercios, resulta igual a 40 tercios. Y si BC es igual a 40 tercios, entonces quiere decir que AB más BC es la suma de 10 más 40 tercios, que es igual a 70 tercios. La respuesta es la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 5. Ejercicio 6. En la figura, U es dentro del cuadrado o ABC si MN es igual a NC y B es de coordenadas 6,6. Hay la ecuación de la recta L. Colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que este punto Q es el centro del cuadrado OABC. Entonces, por ser un cuadrado, sabemos que los ángulos internos miden 90 grados y los cuatro lados tienen la misma longitud. Luego nos dicen que la longitud MN es igual a NC. Como lo conocemos, le llamamos cadena y CN también va a ser cadena. Luego el punto B es de coordenadas 6,6. Entonces quiere decir, si este punto B es de coordenadas 6,6, el ángulo en C por ser cuadrado resultó siendo de 90 grados. Este angulito, 90 grados. Entonces, quiere decir que si este ángulo es 90, avanzamos a derecha 6 y subimos 6 unidades. Entonces nos preguntan, halle la ecuación de la recta L. Entonces, nuevamente, para poder hallar la ecuación de la recta L, ¿qué se necesita? Conocer las coordenadas del punto de paso. Y luego se necesita conocer la pendiente. Entonces, colocamos aquí, como queremos hallar la ecuación de esa recta L, entonces, claro, observar este triangulito, ¿no? Nuestro triángulo, como estas dos longitudes son iguales, MN es igual a CN, el triángulo MNC es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, se recomienda trazar altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. Trazamos altura, será mediana, bisectriz. Por ser mediana, vale circulito y circulito. Vamos a colocar que circulito sea de longitud A. Vale A y también resultó siendo A. Luego, este ángulo, 90 grados, 90 grados. Por ser cuadrado, este angulito también resultó siendo de 90 grados. Entonces, este cuadrilátero necesariamente es un rectángulo. Si vale A, arriba también resultó siendo A. Como este punto Q es centro del cuadrado o ABC, entonces
por ser centro, se llega a probar que la longitud BN es igual a la longitud OM. Entonces, esta longitud, toda esa longitud BN resultó siendo igual a la longitud OM. Entonces, ¿cuánto vale BN? A. Entonces, OM también resultó siendo A. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la suma de A más A sería 3A. 3A es igual a 6, por lo tanto el valor de A va a resultar igual a 2. Entonces, ya tenemos que el valor de A resultó siendo igual a 2. Y si el valor de A es igual a 2, entonces el gráfico ya conocemos que A resulta siendo 2, entonces podemos hallar las coordenadas del punto N. Avanzamos a derecha, 2 más 2, 4. ¿Cuánto subimos? 6. Entonces, el punto N es de coordenadas 4,6. Entonces, quiere decir que toda esta longitud NH resulta igual a 6. Entonces ya podemos hallar la pendiente de la recta. La pendiente de esta recta L es igual a 6 medios. La pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Podemos colocar que este ángulo de inclinación sea alfa, ¿no? En realidad ese ángulo viene a ser 37 medios, porque la relación entre ambos catetos es de 1 a 3. Entonces, este angulito es conocido. A menor cateto, menor ángulo. Este angulito es 37 medios. Entonces, este ángulo es del complemento, que vendrá a ser 153. ¿Cuánto sería? 143, ¿no? Para que sume 180. 143. 143 medios, ¿no? Entonces, ese angulito, si es 143 medios, la pendiente siempre es la tangente de este ángulo de inclinación. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 6 medios, que resultó igual a 3. Entonces, conociendo la pendiente, entonces ya para esa recta L, conocemos el punto de paso, que es el punto N, de coordenadas 4,6, la pendiente que viene a ser 3. La ecuación de la recta L es igual a y menos la ordenada, que es 6, es igual a la pendiente, que vale 3, por x menos la abscisa, que es 4. Entonces, operando 3 por x menos 3 por 4, 12. Todo pasamos a un solo miembro, nos queda de la forma 3x menos y menos 6 igual a 0. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. La figura representa el diseño de una piscina circular donde los puntos de evacuación 0,0, 5,12 y 14,0 pertenecen a la circunferencia. Y las unidades están dadas en metros y la longitud de la circunferencia de la piscina. Colocamos la gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se trata de una piscina. Se trata del diseño de una piscina circular. Tenemos aquí nuestra piscina circular, donde tenemos 3 puntos de evacuación. El punto O de coordenada 0,0, el punto B de coordenadas 5,12 y el punto C de coordenadas 14,0. Nos dicen que pertenecen a esa piscina circular. Entonces trazamos nuestro plano cartesiano y necesariamente ese plano debe pasar, el origen de coordenadas debe estar ubicado en el punto O, ya que tiene como coordenadas al 0,0. Y también el eje X pasa por el punto C, porque este punto C es 14,0. Como su ordenada es 0, está contenido en el eje X.
Entonces, ya dibujado el plano cartesiano, nos preguntan ahora por la longitud de la circunferencia de la isla. Entonces, para poder hallar esa longitud que buscamos, conocer el radio. Y para poder encontrar ese radio, ubicamos el punto O centro. Dentro de la circunferencia, vamos a colocar que el radio sea de longitud R minúscula. Entonces, cuando nosotros unimos los tres puntos, necesariamente se está formando un triángulo, el triángulo OBC. Y para ese triángulo OBC es claro observar que la longitud OC es 14. Entonces, si la longitud OC es 14, ahora nosotros lo queremos ubicar al punto B en el plano. Entonces, para poder ubicar este punto B en el plano cartesiano, a partir de B trazamos una perpendicular hacia el eje X, que quiere decir que avanzamos a derecha 5 y subimos 12. Pero toda la base, este triángulo, ¿no? Primero en el triángulo. En el triángulo OHB, aplicando el teorema de Pitágoras, triángulo conocido, cateto 5, cateto 12, la longitud de la hipotenusa va a ser igual a 13, aplicando Pitágoras. Entonces ya encontramos que OB vale 13. De la misma forma, toda la base OC es 14, como OH vale 5, CH va a resultar la diferencia que es 9. Entonces, el triángulo de amarillo es notable, 37, 53. Cateto 12, cateto 9, la longitud de la hipotenusa va a resultar igual a 15. Entonces, para nuestro triángulo OBC, conocemos sus tres lados. Lado 13, lado 14, lado 15. Entonces podemos hallar el área de esa región triangular, ¿no? Entonces diremos, de manera natural, el área de toda la región triangular OBC es la base. La base viene a ser 14. La base es 14 por la altura. La altura viene a ser 12 sobre 12. Mitad va a resultar siendo el área 84 metros cuadrados. Conociendo el área de esa región triangular, le llamamos ecuación 1. También dicha área la podemos hallar en función del radio de nuestra circunferencia que circunscribe a ese triángulo OBC. El área va a ser el producto de los tres lados, 13 por 14 por 15 sobre 4 veces el circunradio que viene a ser R, y le llamamos ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2 igualamos y obtendremos 84 es igual a ese producto. Entonces, de aquí operando, el radio 2R es igual a 65 cuartos. Entonces, estamos encontrando que 2R resultó siendo igual a 65 cuartos. Entonces, como ya encontramos que 2R resulta igual a 65 cuartos, la longitud de la circunferencia resultó siendo 2pi por R. Entonces será 65 cuartos de pi por metros. La respuesta viene a ser la alternativa B. Entonces la longitud de toda esa circunferencia es igual a 2pi por el radio. Haría el ejercicio número 7. Les muestro el ejercicio número 8. Aquí está la solución. Como los tres lados cumplen Pitágoras, se puede llegar a observar que se trata de un triángulo rectángulo. Cuando los tres lados cumplen Pitágoras, siempre podemos afirmar que es un triángulo rectángulo. A mayor lado, mayor ángulo. La respuesta es la alternativa D. Es la 8.
la 9. Recuerden que cuando este segmento es diámetro, con cualquier punto, siempre se puede formar triángulos rectángulos. La 9 sale besa. Y la 10. Muestro la clave de ejercicios. La 1, tarea-avión, la 2, enano, la 3, dado, la 4, enano y la 5, avión. Bueno, fue la clase de hoy, jóvenes. Será hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Chau, chau.